Bienvenidos al Espacio Joven de Relaciones Públicas. En el programa de hoy los saludamos Catalina, Fátima y Camila en la producción. Somos alumnas de tercer año de la carrera de Relaciones Públicas y hoy estamos con una invitada muy especial, Celina Caseta, la gerente de Asuntos Públicos de Syngenta Latinoamérica Sur. Muchas gracias, Celi, por estar acá con nosotros. Primero que nada, te queremos desear un muy feliz cumpleaños. ¡Feliz cumple! Gracias por tomarte el tiempo para estar con nosotras hoy. Por favor, un placer. Muchas gracias por los saludos. Bueno, nuestra primera pregunta es, ¿qué estudiaste y por qué? Estudié muchas cosas, pero la carrera formal que hice, dentro del espacio de educación formal, es licenciatura en comunicación social. En la época en la que yo estudié, había 3 ramas en las que podía seguir, depende de dónde estudiabas, si era en lo público o en lo privado. En mi caso yo empecé en universidad pública y fue un año donde había muchísimos conflictos laborales, con lo que se me hizo complicado cursar porque cursábamos por ahí 2 días por mes. Entonces ya había hecho también un proceso de ingreso a una universidad privada, que es la Universidad de El Salvador, y cuando entré y me dieron el resultado, me pasé. Pero me hubiera gustado mucho estudiar en la UBA, sin embargo, justo en ese año, la verdad era un año de mucha conflictividad sindical, sobre todo, así que lamentablemente me cambié. Pero digo esto por las orientaciones que había. Entonces, al entrar a la Universidad de El Salvador, vos podías estudiar una especie de relaciones públicas, que no es lo mismo que la carrera que hoy existe en la actualidad, periodismo o publicidad. Claro. Los 3 primeros años que hice fueron comunes, de comunicación social, y después me decidí por seguir la línea del periodismo. Así que soy formalmente licenciada en periodismo y después me formé con un montón de otras cosas que tienen que ver con estudios superiores de 6 meses, 1 año, 2 años. Me gusta estudiar. La verdad soy un bicho medio de biblioteca, me gusta estudiar, así que todo lo que veo que hay interesante y que me pueda mantener actualizada, lo hago. Ya les digo, mi edad me cuesta, no es porque me siento grande, no, es porque yo creo que es algo sabio esto de que uno en los primeros años de su época de estudio y todo, tiene mucha más energía que la que tiene ahora. Mi cabeza sigue igual, me parece que de grande que cuando tenía 20 años, por supuesto, no tiene límites nuestro cerebro, así que uno puede estudiar a cualquier edad, pero creo que la energía que hoy manejo es menor que la que tenía. A los 20 era un torpedo. La verdad es que era un problema con la gente que me reunía porque era mucha energía que no estaba canalizada por ningún lado y que la empecé a canalizar. Así que yo recomiendo, si hay gente que está escuchando, que haga los mayores esfuerzos que pueda por estudiar desde los primeros años de la adolescencia y juventud, porque es donde más rápido lo van a sacar y más rápido van a absorber todo. Y porque además cuando llegas a mi edad también empezás a criticar mucho más todo. Entonces los debates que tenés con los profesores son como, bueno, basta, Luca, Caseta, por favor, déjame continuar. Te pasan a odiar los profesores, esa es la que discute todo. Claro, exactamente. Qué grande. Bueno, muy interesante todo lo que nos contás y cómo cambió todo, ¿no? En el panorama para mí en todo lo que son las carreras de comunicación, que ahora, bueno, existen un montón de carreras nuevas, eso es muy interesante. Hay una parte de la pregunta que no respondí, que es ¿por qué? Sí, Ustedes me preguntaron qué estudiaste y por qué. Eso te lo iba a preguntar. Yo tengo un porqué, porque a veces uno no sabe. Y la verdad que cuando tenés 18, si tenés suerte también, ¿no? Yo quiero también esto. Supongo que nos escucha gente súper diversa, pero tenemos mucha suerte los que accedemos a poder estudiar. Sí, mucha suerte. A veces son cuestiones de oportunidades, a veces la vida nos puso en un lugar donde tuvimos una casa que nuestra familia promovió que estudiáramos, no tuvimos que salir a trabajar desde chiquitas, porque tuvimos a alguien que entendió que esto era el esfuerzo y porque tuvimos nosotras las capacidades para poder hacerlo. Tuvimos las capacidades mentales, la fuerza, la panza llena para poder estudiar sin hambre, o sea, somos muy afortunados y afortunadas todos los que pudimos estudiar. Sí, fuera de eso, dicho eso, que está bueno recordarlo siempre, también uno a veces elige, y ahí es más afortunada todavía en la vida, cuando uno elige más cosas, pero a los 18 yo no tenía ni idea de la vida, ni idea. Entonces nos habían hecho estudios o test vocacionales como para que te orienten un poco por a dónde iba. Y la verdad, uno no tiene ni idea de la vida, pero
vos sabés que hay cosas que te gustan más y hay cosas en las que sabes que sos mejor. Porque uno a veces dice, ¿qué hago? ¿Estudio en lo que soy buena o estudio algo que me gusta? No siempre van de la mano. Entonces yo dije, a mí me gusta astronomía. Siempre me gustó la astronomía. Y de hecho, todavía veo las lunas, veo los procesos de la luna, veo si se descubren nuevas galaxias, nuevos planetas. Adoro la astronomía, de verdad que la adoro. Pero me gustaban tantas cosas que encontré que el periodismo podía llegar a ser una puerta para cualquier tema. Claro, porque si yo era periodista iba a poder hablar y estudiar y preguntar y hacer trabajos sobre cualquier tema, si es que no me especializaba, ¿no? Como podría ser periodismo agropecuario, periodismo de espectáculos, lo que sea. Pero el periodismo a mí sentía que me daba esa puerta a cualquier cosa que yo quisiera hacer o de lo que yo quisiera hablar. Así que por eso lo elegí. Y hoy que ya, bueno, llegaste al lugar en donde estás y todo, ¿cómo sería un día normal en la vida de Celina Cassetta con todo tu laburo, tu vida personal, todo eso? ¿Cómo es un día para vos? Desde los 18 y ese test vocacional a hoy, pasaron muchas cosas para que yo también esté acá, porque de hecho Asuntos Públicos, que es un trabajo en el cual estoy simplemente y solamente hace 2 años y medio, era algo en lo que yo no me había especializado. Entonces el día a día, cuando me preguntan ahí cómo es mi día a día, es un día a día que está fuera de mi zona de confort. Porque yo estudié comunicación, yo estudié periodismo, yo trabajé en un montón de organizaciones en cuestiones de comunicación interna, externa, en crisis, que me gusta mucho la crisis, me gusta mucho el tema de issues management, esto más para de dicho, si nos escuchan todas personas por ahí que entienden más de las relaciones públicas, me gusta mucho el tema de issues, pero nunca había trabajado en asuntos públicos. De hecho, debo decirlo, me parecía aburridísimo. Aburridísimo. No lo entendía, no le encontraba el valor agregado y no era lo que más me parecía que era lo que yo sabía hacer y me gustaba hacer. Entonces, hoy, mi día a día es raro porque me hizo incomodar. Cuando apareció la oportunidad de que yo salga de sustentabilidad y que salga de comunicación, que eran zonas conocidas para mí, dije, ¿qué hago? Y la verdad es que tuve que tener un poco de agallas para decir, bueno, dale, vamos igual, vamos a ver de qué se trata, y encima con la presión de que más o menos bien lo tenés que hacer, porque si no hay mucha expectativa puesta, básicamente tengo que pagar un alquiler también. Entonces es difícil a veces tomar estas decisiones, pero cuando vos tenés un empleador o una organización donde vos trabajás o una persona que te acompaña y realmente te acompaña en el proceso, está buenísimo, porque seguís incorporando nuevas habilidades. Así que, ¿qué hago hoy en día? ¿Qué hago? Pues primero leo mucho. Empecé a salir del terreno, yo estaba mucho en la calle, andaba muchas reuniones, conocía gente, hablaba en público. Yo tenía una vida de rockstar. O sea, venía Emilia, venía María Becerra y venía yo. Ya estábamos ahí las tres. El tema es que yo dejé de estar en el front, dejé de estar adelante en el escenario para estar ahí con Gonzalo en la producción. Claro. Empecé a trabajar atrás porque los asuntos públicos, de alguna manera, primero vienen a estar atenta como organización de las cosas que pasan y de las cosas que tenés que saber con respecto a proyectos de ley que te pueden impactar, movimientos que hace el ministro Massa que te pueden impactar, viajes que hace el presidente y que se va a encontrar con alguien que vos sabés que habla sobre el sector donde trabajás, situaciones que hay en algún municipio en el cual vos tenés una planta o tenés una oficina. Hay mucho de preparación previa. Yo me siento que soy la productora ejecutiva, es decir, nadie sabe que yo estoy ahí, pero si vos no estás, medio como que no podés compartir ¿cómo les puedo decir? El atrás de escena para que la gente que está delante en el escenario tome decisiones. Claro. Entonces leo, me la paso sentada en horas en la computadora, que es algo que antes no hacía, con el celular, leyendo. Y eso a mí me gusta, no me molesta, pero en mi energía, que yo les conté que todavía tengo esa medio de los 20, hay un momento donde digo, necesito salir a patear la calle. Entonces este último año empecé a tener más reuniones y sobre todo ahora, también es un trabajo de los asuntos públicos. Otra de las cosas es que, por ejemplo, justo es un año electoral en Argentina, entonces es importante e interesante que podamos conocer a los y las candidatas que hay, y no solo los presidenciales, sino también quiénes serían los equipos.
Por Claro. ejemplo, ¿qué plan tiene? Yo trabajo en un sector agropecuario, en el sector agropecuario. Bueno, ¿qué planes tiene el equipo de Milei, o el equipo de Patricia Bullrich, o el equipo de Horacio Rodríguez Larreta en su momento, antes de las PASO, o el equipo del gobierno actual? ¿Qué planes tiene si llegan a ganar las elecciones para la agricultura? ¿Y a qué personas quieren poner? Así yo quiero ver si las conozco. Entonces hay un montón de cosas que eso sí ya están en reuniones de carne y hueso, donde dejamos un poco el Zoom y donde empezamos a hablar también de política. Y eso es un mundo nuevo también para mí. Así que estamos en un aprendizaje diario. Claro, además tenés que estar ayornada 100% a la realidad, tenés que estar todos los días actualizándote porque eso cambia todos los días el contexto. Sí, lo que pasa es que acá debo decir que es una ventaja. No quiero hablar por encima de mis colegas que vienen de las ciencias políticas y que trabajan en asuntos públicos porque no lo sé, pero al haber trabajado en comunicación y al haber trabajado siempre en áreas de relaciones institucionales o asuntos corporativos en general, tenemos la costumbre, y los periodistas y todo, de estar informados mucho y de tener ese clipping diario. O sea, todo el equipo que trabajamos en la compañía, trabajes en el área que trabajes, dentro de Business Sustainability, de asuntos corporativos, relaciones institucionales, recibimos mucha información diaria. Está en nosotros leerla o no, y yo creo que estamos bastante informados. Yo por ahí hago doble clic en algunos temas particulares que tienen que ver con los anuncios, o que tiene que ver con el rosqueo político, o que tiene que ver con los rumores. Esas son cosas que desde el periodismo no va tanto, desde el rumor, sino es, che, viste que parece que tal cosa, y la jugada política por tal otra, y el manejo de los intereses de las personas. Y eso está bárbaro también, porque eso es elucubrar y conversar con un montón de gente. Imagínense, terminas haciendo un Tetris, por ejemplo, ahora con las elecciones, ¿no? Mis conversaciones pasan a ser, muchas veces, con amigas, familia, con colegas, es, bueno, ¿qué pasó el 22 de octubre? Bueno, y empieza, ¿por cuánto gana quién? Y después, ¿hay balotaje o no hay balotaje? ¿Y qué combinaciones tenés? Entonces ahí empezás. Massa Milei, Massa Patricia, Patricia Milei, y en tal caso, los votos de esta gente, ¿dónde van? Y si vos sos de tal línea, ¿quién votarías? ¿Qué pasa con el que no fue a votar? Y entonces empezás a hablar de un montón de cosas que pueden ser aburridas para mucha gente, pero si empezás a encontrarles gusto, y bueno, no dejan de ser los destinos de tu país. Sí, sí. ¿Qué tanto? Vamos a recordarles que estamos hablando con Celina Caseta, gerenta de Asuntos Públicos de Syngenta Latinoamérica Sur. ¿Qué desafíos encontrás en el área de asuntos públicos de una organización tan grande como Syngenta en Argentina? ¿Qué desafíos se encuentran en el área? Bueno, hay desafíos del área o hay desafíos también del sector, ¿no? Ahí depende. Obvio. Y Sí. desafíos individuales. El desafío individual es aprender y no quedar atrás. Eso es algo que lo tengo como un peso, porque soy nueva en estos temas. Eso es lo que más me pesa, pero eso lo veo en terapia o lo charlo con ustedes, por supuesto. Pero después, desafíos. Yo creo que trabajar en donde trabajes, y estés escuchando desde donde estés escuchando, pero vivir en países de Latinoamérica hace que sea un desafío trabajar en estos temas. Me parece que Latinoamérica es maravillosa por los líos propios, por los menjunjes que tienen sus culturas, y eso se traduce, por supuesto, en la política. Digo esto porque en el lugar donde yo trabajo no solamente tenemos Argentina, sino también manejamos los temas de Chile, Paraguay, Bolivia y Uruguay. Entonces, Claro. tengo la suerte también de poder comparar y ver los mismos temas, cómo se manejan en distintos países. Pero tenemos esta cosa común de que somos latinoamericanos. Entonces, para mí los desafíos son que tuvimos un cambio de gobierno en Chile drástico, de un lado para el otro. ¿Qué pasa con un país cuando pasa de una orientación de derecha a izquierda, y qué pasa con la gente y con los procesos? Un país acá en Argentina que tenemos un montón de desafíos económicos, sobre todo, una crisis que tenemos que resolver, y yo como persona que trabaja en el área, de ver cómo acompaño a mi empresa donde trabajo a que pueda sortear todos estos obstáculos que tiene muchas veces nuestro país. Entonces yo creo que el desafío está en esto que ustedes decían, estar atento, en poder encontrar la mejor manera de no tener enemigos, sino de tener gente con la que vos podés hacer acuerdos.
A mí me parece que eso está bárbaro, ¿no? Poder hacer acuerdos incluso con la gente con la que no pensás igual, o con porque tenés distintos intereses, no es una cuestión ideológica a veces, tiene que ver con que necesito dólares y yo también necesito dólares. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, ¿cómo hacemos para encontrar esos acuerdos? Y he visto que hay mucha gente, muchos empresarios y empresarias, y yo los miro y aprendo, que hacen cosas y tienen ideas buenísimas. Y a mí me gusta eso también. Así que yo creo que esto es uno de los desafíos, es hacer buenos acuerdos en medio de las crisis en las que estamos. Y Celi, ahora vamos a cambiar un poco drásticamente de tema, pero claramente antes de tener esta entrevista con vos, te investigamos un poco, vimos que estás bastante involucrada en cuestiones de diversidad e inclusión, y justo nosotras en la facultad estábamos haciendo una investigación sobre lo que nos plantearon con la carrera de este tema. Y investigamos un poco y vimos que había muchas empresas grandes, como en la que vos trabajabas u otras, que están muy involucradas con estos temas de diversidad e inclusión, pero que muchas veces se queda solo en el discurso, ¿no? Entonces a veces decimos, bueno, para ser realmente diverso e inclusivo, de pronto no hace falta que tengas solamente el baño de discapacitados, sino que tengas personas con discapacidad en tu staff, o que, no sé, incluyas a las mujeres y los varones de la igual manera, que no haya brecha salarial. ¿Vos qué opinás de esto? Como dónde debería haber un cambio, si donde vos trabajás decís que se puede hacer algún cambio o no, cómo se manejan. ¿Qué opinás? Si bien yo soy súper crítica con los temas, con este en particular, creo que te quiero echar un manto de piedad en que los cambios culturales llevan su tiempo. Y que otra de las cosas que aprendí con respecto a diversidad e inclusión es que no hay que hacer una casa de brujas, es decir, exponer, cancelar, señalar con el dedo a las personas que todavía no llegaron a un punto donde están entrando en este nuevo paradigma, sino que de vuelta el esfuerzo, y es el camino más largo, es el camino lleno de espinas y todo, me quedó medio místico, pero es el de acompañar a las personas, líderes o no, cuando hablo de una organización, ¿no?, para poder hacerlos entrar en este nuevo paradigma que hoy empezaría a regir. Digo esto porque yo no me considero vieja, pero sin embargo yo escuchaba Erasure o escuchaba The Cure, con la diferencia de que The Cure, por lo menos el líder de la banda, tiene una orientación sexual masculina, y no nos preguntábamos mucho por qué Erasure aparecía en los videos todos maquillados. Nos hacía algo de ruido, pero ni siquiera se nos daba para pensar. Entonces, imagínense el tema de orientación sexual, que no soy una vieja chusca, hace algunos años todavía no estaba en la agenda de la gente más joven, y yo veo ahora que estamos teniendo debates mucho más elevados, donde estamos hilando fino sobre qué cosas podemos, qué cosas son más las, si quieren, políticamente correctas o no, que hace poquitos 30 años, si querés, ni se hablaban. Entonces, para un cambio cultural, 30 años me parece que está bien, no estamos tan mal, pero todavía hay muchas cosas que podemos hacer. Entonces digo, las organizaciones son lentas, sí. Las organizaciones, cuando son más grandes, tienen muchas políticas y cuestiones burocráticas y muchos niveles de aprobación de cosas. Pero el sufrimiento de la gente o el dolor por sentirse mal en un lugar donde trabaja por alguna de estas situaciones es instantáneo. Entonces, yo creo que el tema de la diversidad y la inclusión es algo que tuvimos que aprender. A mí nadie me lo enseñó en la facu, o sea que también fue espacios comunes donde entre profesionales nos pusimos a conversar y a buscar nuevos profesionales que nos acompañaban y nos contaban de qué se trataba. Y después nosotros hacer un proceso de evangelización, porque esto te toca muchas fibras. Y por lo general, las personas que más también entran como embajadores o embajadoras de estos temas, tienen alguna cuestión en casa. Entonces me ha pasado que muchas personas que son voluntarias para trabajar en temas de discapacidad, es probable que hayan tenido mucho más contacto con personas con discapacidad y conocen del terreno y dicen, che, esto es necesario. Sí, total. Entonces ahí también es donde yo digo, bueno, pero no es necesario solamente haber atravesado esta experiencia para poder darte cuenta que necesitamos trabajar por la equidad o la igualdad de oportunidades a la hora de entrar a trabajar. Sí. Entonces, este proceso, hay gente que lo entiende más rápido, hay gente que incluso prefiere decir, no me interesa la equidad, y ahí es más difícil trabajar, y si son líderes que toman decisiones, es más difícil trabajar ahí. Pero va a llegar un punto donde yo creo que va a haber lugares de trabajo
que van a decir, si vos no sos inclusiva o si no pensás en esta equidad, me parece que no corresponde que trabajes con nosotros porque como que no va con los valores que tenemos. Yo creo que va a empezar a haber una presión cada vez más en la que hoy se usa algo más violento, que es una cancelación, ponele, pero que en el espacio laboral estamos, por ejemplo, a ver, les digo, ¿cómo hacer para que todo esto avance? ¿No? Fátima recién decía un ejemplo de, bueno, se habla mucho, pero se hace menos. Sí. Que ya se hable es un montón, les digo, porque hay un montón de gente todavía que dice, no, a mí no me hables de cuestiones gay, porque yo nada. Entonces, bueno, conversás, desde qué se trata, qué sea. Después vas por el lado de lo económico. Le mostrás a una empresa privada, por ejemplo, o a una organización, cuál es el valor de la diversidad y le decís, bueno, hablemos de rotación, hablemos de talentos que quieren trabajar en tu empresa porque saben que vos sos una empresa inclusiva y si no te estás perdiendo un montón de gente brillante que dice, no voy a trabajar ahí porque me van a discriminar. Claro. Entonces vas por el dinero, vas por el valor económico, vas por el valor del recurso humano. Y después vas por el reconocimiento también y la gestión del cambio. Yo creo que cuando también, a veces dicen, bueno, los jóvenes ya tienen este chip incorporado. No sé si están así, conozco gente que no es tan urbana, por ahí que viene de otros sectores, que está entre los 20 o más o menos, 20 y 30, y sin embargo piensa más parecido a lo que pensaban o piensan mis padres, que lo que uno espera que pueda pensar la gente de 20 años ahora. Entonces digo, hay todavía cosas para trabajar. Yo estoy en la mitad, veo la botella con la mitad de agua, donde digo, qué bueno que se hable de algunas cosas, falta bajarlo a la acción un poco más. Claro. Así que haya un baño para personas con discapacidad ya también me parece bueno. El punto máximo sería el de la inclusión per se, es decir, claro, que cuando vos tenés una búsqueda en LinkedIn, esa búsqueda llegue a un montón de personas más. Claro. Por ejemplo, estamos hablando de la población trans. Probablemente haya una gran parte de la población trans que no está accediendo a LinkedIn porque tal vez también tuvo menos oportunidades de estudio. Entonces, si vos estás buscando a alguien con carrera de ingeniería y no vas a poder hacer contratación de personas trans porque no van a llegar a ese lugar, a ese nivel que vos pedís educativo. Entonces tenés que hacer algo diferencial. Tenés que hacer búsquedas particulares en las que haya otro segmento de trabajo, las que pueda aplicar y hacérselo llegar a esos colectivos para que se enteren de la búsqueda y puedan aplicar. Y cuando llegan, que vos tengas preparado también el equipo con el que va a trabajar esta persona, puse un ejemplo, puede ser una persona con discapacidad, para que también acompañes al equipo en qué hago, y cómo le digo, con qué nombre le llamo, y si tiene una discapacidad, cómo hacemos para que vaya al baño. Hay un montón de cosas en las que trabajar que llevan tiempo. Lo bueno de esto es que hay organizaciones afuera que te ayudan porque saben mucho de esto y que te acompañan en esta inclusión en esta inclusión per se de que entren personas a trabajar de algunas de estas minorías o colectivos. Pero estamos mejor que antes, chicas. Yo sé que ustedes tienen menos años que yo de los vistos y vividos, pero de Erasure a hoy yo creo que estamos mucho mejor. Qué buena esa mirada tan optimista que tenés vos. Bueno, y vamos con... no hay que tener la mirada optimista porque son procesos que cuestan. Si no bajamos los brazos, y no quiero bajar los brazos. No. Totalmente. Bueno, y cerramos con esta última pregunta, que es, ¿qué consejos nos darías a los que estudiamos Relaciones Públicas? Que terminen. Pueden reírse, pueden pensar lo que quieran, pero que terminen, y si lo están haciendo en algún lugar donde les piden como condición que hagan tesis, trabajo de tesina, trabajo práctico, lo que sea, que lo hagan. Sí. Porque no hagan lo mismo que hice yo. En la maestría, no en la carrera acá de grado, pero en la maestría, como yo también ya estaba trabajando, cursé toda la maestría y presenté un trabajo final. Y me lo devolvieron con un montón de correcciones que eran obvias y correctas y buenísimas y que me aportaban un montón. Y yo dije, bueno, otro día hago las correcciones. No. Pasaron 2 años, nunca hice las correcciones, no volví a entregar el trabajo. Y entonces cuando en un momento en un lugar laboral me dijeron, necesito ver el documento, el papelito, porque yo te pagué la mitad, yo dije, no te preocupes, hago las correcciones y entrego la tesis y te entrego el papelito. Volví a la facultad y me dijeron, no, está vencido esto, eso está vencido. Tuve que hacer la tesis de vuelta y estoy gritando. Sí. Una pesadilla. Entonces, tu historia. Les pido, por favor, terminen hasta el final.
ahora tienen energía, ahora tienen la cabeza fresca, pueden acostarse a las 7 de la mañana y a las 10 están estudiando, pueden. Yo ya tomo un vino más y me doy la cabeza a las 12 de la noche, ustedes pueden. Háganlo, terminen con el papel, y una vez que tienen eso, el ingreso al mundo laboral es más fácil, les juro. Hay un montón de trabajo informal donde sin el título podés, sí, no digo que no. Lo que digo es, si vos haces las cosas bien con el papelito, este título te permite que después hagas lo que quieras. Dejes, trabajes de otra cosa, tengas un emprendimiento, puedas facturar o puedas entrar en relación de dependencia, o incluso después, cuando quieras hacer un posgrado, maestría, trabajar o estudiar otra cosa, te lo van a pedir también. Así que háganlo, check. Si no es brillante, no importa, no me escuchen las universidades, pero háganlo, terminen con el certificado final y denle un cierre al hermoso proceso que es haber estado en la universidad. Muy bien, tomamos tu consejo, Celi. Sí, total. A fin de año, el año que viene, te contamos. Te mando la tesis. Las espero, Dale. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias, Celi, por regalarnos estos minutos de tu tiempo. Sí, muchas gracias. Te deseamos un muy, muy feliz cumpleaños. Ante todo, gracias por pasar este rato con nosotras. Gracias. Y a nuestros oyentes les decimos que muchas gracias por estar acá con nosotros también, y que nos pueden buscar como Espacio Joven de Relaciones Públicas en Spotify, YouTube y redes sociales. Y los esperamos en la próxima emisión. Muchas gracias.